una iglesia, un cuerpo local, funcionar correctamente si nos vamos a estar dejando llevar nada más por supuestas experiencias espirituales, por supuestas visiones, por supuestas revelaciones que recibimos, cuando realmente toda la información que nosotros necesitamos para saber lo que quiere Dios de nosotros está en las Escrituras, está en la Biblia. Entonces, ¿por qué yo tengo que estar pendiente que si el hermanito tal me venga a decir que anoche soñó conmigo y que Dios me está mandando a decir algo? Si Dios me quiere decir algo, yo creo que Él me lo dice a mí directamente, porque yo tengo el Espíritu Santo igual que los demás. ¿Por qué entonces yo tengo que escuchar a aquel hermano que me venga a decir a mí que Dios le dijo que tiene una palabra especial para mí? ¿De dónde sale eso? No, yo tengo el Espíritu Santo también. Y yo creo que Él me va a hablar a mi corazón y me va a mostrar en las Escrituras lo que yo necesito ver. Pero sin embargo, este tipo de congregación se enfoca tanto en estas cosas que cuando tú vienes a ver, realmente es todo una pantalla, porque cuando terminas viendo de cerca qué está sucediendo en esas congregaciones, es increíble ver que los que supuestamente eran los más espirituales son los que tienen la casa en el desorden más grave que puedas encontrar. La Biblia dice que todo se haga decentemente y en orden. Yo creo que yo hablaba con uno de ustedes en estos días, o fue hoy, creo que fue hoy, y les mencioné que visité una iglesia y el desorden que allí había era tal que yo me sentía como una cucaracha en un baile de gallina, porque aquello estaba loco. Yo en mi mente pensaba, ¿cómo esta gente pueden tener esto así, este desorden, y pensar que esto es algo que le agrada a Dios? Yo no creo que eso agrade a Dios. Pero lamentablemente muchos hacen eso. Esa es la forma en que trabajan sus iglesias. Yo personalmente no puedo estar en un sitio así. No puedo estar. Esto lo buscan a través de experiencias extáticas, impresiones en la mente, sueños, visiones y otros medios místicos, pero la verdad es que el modelo bíblico no aprueba esta forma de ser guiados o dirigidos. En el lado contrario vemos a los que insisten en un sistema jerárquico de gobierno. ¿Se acuerdan que lo mencionamos? Con una cabeza visible sobre toda la iglesia, para que ésta sea guardada del error, pero nuevamente las escrituras rechazan esta idea de tener una mega cabeza visible sobre la iglesia. Entre estos dos polos hallamos multitud de sistemas de gobierno eclesiástico, la mayoría ideados y acomodados a los sistemas puramente humanos. Entonces, cuando vemos aquí esto del sistema jerárquico, que sabemos ya que lo tiene la Iglesia Católica Apostólica Romana, a veces pues le lanzamos esto a ellos y decimos, ellos son los únicos que están haciendo esto. Pero no, porque también en iglesias que supuestamente se supone que sean evangélicas, tú te das cuenta de que han establecido un sistema jerárquico dentro de su sistema eclesiástico, y en vez de seguir los modelos bíblicos, hacen estos sistemas jerárquicos donde le dan toda la autoridad a alguien que es la cabeza arriba. Y eso es un problema. Pero, ¿nos da la Biblia algún principio que pueda guiarnos en un modelo bíblico de gobierno para la iglesia? Aunque sé que el tema es difícil, especialmente por las diversas interpretaciones de los creyentes, le han dado a través de la historia a este asunto, estoy convencido que las escrituras dan unos principios fundamentales para el sistema de gobierno de la iglesia. Todo sistema de gobierno debe contener estos principios básicos, de lo contrario estará violando la voluntad de la cabeza, que es Cristo. Y aquí se me cayó el PowerPoint. Muy bien, muy bien. Qué bueno. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Vamos a ver si hay cambio. Ahí está.
Ahí está. Ok, ven, ¿están viendo esa gráfica? Sí, pastor. Ok, Sí, me observa. asusté, pensé que pues no me quería coger la diapositiva y pensé que los había perdido ustedes tratando de recuperar la diapositiva. Aquí vemos un bosquejo del modelo bíblico para el gobierno de la iglesia. Usted debe tener esto en su libro. Si tiene el libro con usted, lo puede estar viendo ahora mismo. Y es Jesús, la cabeza de la iglesia. Eso es lo primero que debe estar en ese modelo bíblico para el gobierno de la iglesia. Jesús es la cabeza, no es más nadie. No es el pastor, no es el presbítero, no es el obispo, no es el episcopo, no es el anciano, es Jesús. Jesús es la cabeza. Después de Jesús, los apóstoles son el fundamento. Ya los apóstoles fueron puestos, no hay nuevos apóstoles. Los que dicen por ahí ser apóstoles no son verdaderamente apóstoles. Los que fueron apóstoles ya están todos en el cielo. Y lo que ellos enseñaron por medio de la inspiración del Espíritu Santo, a esos son los que tenemos que seguir, no más ninguno. El Espíritu Santo es el vicario de Cristo, quien gobierna a través de la palabra revelada. El vicario de Cristo es el Espíritu Santo. No hay ningún hombre que sea vicario de Cristo. Sin embargo, vemos en la Iglesia Católica Apostólica Romana que el vicario de Cristo es el Papa, según ellos. ¿Ve? Ahora, aunque la Iglesia Ortodoxa en sus diversas formas no aprueba el Papa, ellos tienen patriarcas. Y aunque dicen que todos tienen la misma autoridad, cuando yo me pongo a mirar de cerca el sistema ortodoxo, católico ortodoxo, yo me doy cuenta que lo que la teoría dice no es precisamente lo que la práctica hace. Entonces yo sí veo que entre todos ellos hay uno que tiende a ser el que predomina, y por ende ese señor, aunque no lo esté diciendo, está casi actuando como si fuera la cabeza de la iglesia y por ende está tomando el lugar de Cristo, y ahí tenemos un problema. Luego de que vemos que es el Espíritu Santo, el vicario de Cristo, quien gobierna a través de la palabra revelada, los apóstoles ordenaron pastores o ancianos u obispos o presbíteros o episcopos, todos esos nombres son válidos, para que administren la predicación de la palabra, las ordenanzas y la disciplina en la iglesia. Por ende, el supervisor de la congregación es ese, precisamente, que es el pastor, el anciano, el obispo, el presbítero, el episcopo, etc. Entonces, fuera de él, nadie más debe ser el supervisor de la iglesia, porque eso es un llamado de parte de Dios para esas personas. Puede ser que en una congregación haya uno, puede ser que hayan dos, puede ser que hayan tres, todo depende del tamaño de la congregación y las necesidades de cuántos pastores necesitan que hayan allí. Ahora, es ridículo cuando yo veo que tienen un pastor y nombran a las personas pastor con cosas que para mí son risibles. Yo he escuchado de personas decir que el pastor de actividades de la iglesia. En serio, el pastor de actividades. ¿Qué es eso? Tienen un pastor para cuanta cosa hay. Y cuando tú escuchas a estas personas, tú te das cuenta que ellos no tienen para nada ningún tipo de instrucción formal para ser pastores. Y lo que los ponen ellos supuestamente es para tener nada más que un título. Uno no es pastor por tener un título. Así que el pastor, su función principal es la predicación de la palabra, el llevar a cabo las ordenanzas, apacentar las ovejas. Ese es el trabajo. Luego tienes el otro grupo que son los oficiales,
que vemos en la Biblia, que son los diáconos, que son los ayudantes de los ancianos, o sea, de los pastores, obispos, etcétera, en los aspectos materiales de la congregación. Un error que se ha cometido en las iglesias y debe ser corregido es darle a los diáconos autoridad que no tienen. Los diáconos no son para supervisar la iglesia. Ese es el trabajo del pastor. Los diáconos son para ayudar al pastor para que él se ocupe de lo que es la predicación de la palabra, la administración de las ordenanzas, etcétera, etcétera, etcétera. Y ellos le ayuden al pastor, pero ellos no tienen autoridad de supervisión en la iglesia. Sin embargo, vemos muchas iglesias que los diáconos prácticamente mandan en la iglesia. De hecho, yo he visto situaciones donde los diáconos tienen una diferencia con el pastor en X o Y cosa, y la autoridad que tienen es tanta que cogen y hacen una reunión y terminan votando al pastor. Es una cosa de loco. Así que el orden de esto debe de ser llevado, y es la iglesia en su totalidad la que debe tener cuidado y cuidar que este modelo bíblico del gobierno se mantenga. Y último, ahí tienes los miembros. Sin ellos no hay iglesia. Tú tienes que tener los miembros, obviamente todos los que son parte de ese cuerpo local visible, porque sin ellos no hay iglesia. No importa el sistema de gobierno que usted tenga, esto es básico, lo que vemos ahí, y debe estar funcionando en todas las iglesias. Si no está funcionando de esa manera y hay alguna forma que esté invertida, hay un problema. Muy bien. Debemos empezar afirmando que la iglesia local tiene todo el poder y la autoridad delegados por Cristo para administrar sus asuntos espirituales. Mateo 18, 15 a 20, 1 Corintios 5, 1 a 13. En estos pasajes el receptor definido de este poder es la iglesia local. Hay mucha gente que se pelean y tienen un pulseo con el atar y desatar. El atar y desatar. Hay iglesias que utilizan eso de forma totalmente errónea y empiezan a atar y a desatar demonios. De eso no es lo que está hablando ahí. ¿Ok? Yo ato en el nombre de Jesús y pegan con esas cosas. No. Eso no es lo que está hablando ahí. ¿De qué está hablando cuando está hablando de atar y desatar? Está hablando de que tiene la iglesia la autoridad que Dios le ha conferido para administrar los asuntos espirituales en la iglesia y tomar las decisiones. Tú atas y desatas dentro del cuerpo local. Yo no puedo atar y desatar en la iglesia donde va Carmen. Yo no puedo atar y desatar en la iglesia donde va Johanna, donde va Steven, donde va José, Luis, Meilín, Arturo, Maribel, etcétera, etcétera. No puedo. Yo soy cuerpo local aquí y con mi cuerpo local, con mis hermanos en Cristo, que tenemos la autoridad de atar y desatar en el cuerpo local donde yo estoy congregándome. Pero esto lo han enseñado de 20,000 formas, totalmente todas erróneas. Siempre tiene que ver con el cuerpo local. Aún la iglesia local en Corinto, con todos sus problemas, posee este poder. Su completa suficiencia es indicada por la mención de las llaves del reino en Mateo 18, 18 y 19. En 1 Corintios 5 se indica esta suficiencia mediante la afirmación de que en su asamblea estaba presente el poder del Señor Jesús, verso 4, y mediante el mandato de expulsar al inicuo en los versos 7 y 13, el origen de este poder es claramente Cristo mismo. ¿Ok? Entonces, cuando estamos hablando nosotros de Mateo 18, 20, 1 Corintios 5, 3 a 5, el propósito específico de este poder incluye aún la excomunión de un miembro de la iglesia
Y eso está en Mateo 18, 17, 1 Corintios 5, 7, 13. Pero también Mateo 18, 20 indica la adoración. Entonces, por ejemplo, cuando vemos en el pasaje bíblico que dice en 1 Corintios que hubo uno que tuvo relaciones con la madre, con la esposa de su padre, o sea que era la madrastra de él, Pablo, ¿qué hace? Dice que lo expulsen, que el cuerpo local lo bote para afuera y lo envía a Satanás al mundo para que no se contamine la iglesia y no se pierda su alma. Fíjate que en ningún momento dice en ese pasaje bíblico, lo pueden ir a buscar, que la salvación la perdió ese individuo. No lo dice, en ningún sitio lo dice. ¿Y qué pasa luego cuando nos movemos a 2 Corintios y encontramos a ese mismo individuo? Pidió perdón, se arrepintió por lo que había hecho y quiso la iglesia. Lo volvió y lo recibió. Porque el trabajo de la iglesia y la función de la iglesia no es botar gente, es restaurar, es ayudar. Entonces, si la persona está arrepentida de verdad, lo volvemos y lo tomamos de vuelta. Ahora, si la persona no está arrepentida, pues no, porque contamina el cuerpo. Por eso Pablo hace un enlace en lo que es el cuerpo de Cristo y lo que es alguien que está teniendo relaciones con una prostituta. Esa persona está contaminando su cuerpo. Así mismo, si dentro de la iglesia hay alguien que está haciendo algo indebido, está contaminando a toda la iglesia. Le hace daño a toda la iglesia. Por ende, esa persona tiene que arrepentirse, mediar lo que hizo, arreglar, para que entonces el cuerpo esté sanando y esté saludable otra vez y funcione como debe ser. Si no, es como un cáncer, pues vamos a extirparlo y lo sacamos. Porque hay que velar por el cuerpo y no podemos dejar que nada venga y lo debilite, lo enferme, lo dañe. Y esa es una de las cosas que tiene que haber celo en las iglesias, en los cuerpos locales, de cuidar a la iglesia, de cuidar el testimonio de la iglesia, de cuidar la salud espiritual de la iglesia. Como pastor, el pastor tiene que estar pendiente a todas estas cosas. De hecho, yo inclusive cuando voy a hacer algo como bautizar a alguien, yo primero hago 20,000 preguntas antes de bautizar a esa persona. ¿Por qué? Porque cuando yo era pastor nuevecito, verde, que no sabía mucho, me emocioné, me acuerdo cuando hice mi primer bautismo yo solito. ¡Ay, voy a bautizar, qué chévere! Y bauticé como a 7 personas, y entre esas 7 personas había una que después que la bautizo me entero que está viviendo en fornicación. ¿Y yo qué hago ahora? Ya es tarde, ya la bauticé. Bueno, gracias a Dios que la persona entendió y terminó casándose. Pero, ¿sabe lo que pasaba? Se cogía la voz por todo el pueblo. El pastor nuevo ese que llegó, él bautiza al que sea, no importa. Puede estar en el pecado más grave del mundo y él lo bautiza. Ah, pastor, pero si se arrepiente. Bueno, pues si se arrepiente se tiene que casar. Porque la fornicación, vivir con alguien en fornicación es pecado. Eso es sencillo. Te casas, yo te bautizo. Hay gente que dice, no, yo bautizo a todo el mundo. Bueno, pues yo no sé. Yo creo que eso es parte de una mala administración. Igual que dejar que cualquiera tome la cena del Señor. Eso no puede ser. El individuo estuvo en una borrachera terrible la noche anterior y ahora esta mañana viene y tenemos cena del Señor y no hay problema. Todavía huele a alcohol y tú le estás dando la cena del Señor. Yo tengo problemas con eso. Ok, estamos en tiempo. Jesús es la cabeza de la iglesia universal y de la iglesia local. La cabeza de la iglesia es el Señor Jesucristo, en quien por el designio del Padre todo el poder requerido para el llamamiento, el establecimiento, el orden o el gobierno de la iglesia está suprema y soberanamente investido
Confesión Bautista, capítulo 26, artículo 4. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Muchas mujeres no les gusta ese pasaje bíblico. Yo lo uso siempre cuando caso a alguien. Siempre. Efesios 5. No falla. Y lo primero que hago es mirarla a ella. Cuando y están en la boda, saben que todo el mundo las está mirando. Así que se están riendo, pero creo que con las muelas de atrás. La cual es su cuerpo y él es su salvador. Efesios 5:23. La iglesia no puede tener otra cabeza porque la iglesia mantiene con Cristo la misma relación que el esposo tiene con la esposa. Es decir, solo Cristo puede interesarse completa y perfectamente en el bienestar de la iglesia porque ella es una con él. Pues él la compró para sí mismo con el propósito de salvarla, cuidarla y protegerla. De hecho, así mismo es lo que dice el pasaje bíblico acerca de cómo se debe tratar a la esposa. Maridos, amad a vuestras mujeres. Entonces le dice a las mujeres, mujeres, respetar a vuestros maridos. ¿Por qué será que dice eso? Analícenlo. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todos. Efesios 5:24. Este pasaje deja muy claro que la iglesia debe obedecer voluntariamente los mandamientos y principios de Jesucristo. Más adelante estudiaremos que los pastores son líderes en las iglesias locales, pero la Biblia jamás aprueba que estos puedan legislar o mandar cosas contrarias a lo mandado por Cristo. Hasta aquí, ¿hay preguntas? Ya estamos casi terminando. Todo esto ya ustedes lo saben, así que todos deben sacar A en el examen, no va a haber problema. Las iglesias locales solo están obligadas a obedecer a Jesucristo como su cabeza. Esto no quiere decir que los pastores o ancianos deban ser desatendidos en sus enseñanzas o exhortaciones, ya que ellos son directamente responsables de administrar el gobierno de Cristo, solamente basados en los mandatos divinos y no en sus caprichos o imaginaciones. La Iglesia Católica Romana cree que Jesucristo es la cabeza invisible de la iglesia, pero también afirma que ésta necesita una cabeza visible que represente o sea vicario de Cristo en la tierra. Esta teoría no encuentra apoyo en las escrituras porque la Biblia en ningún sentido nos habla de dos iglesias, una invisible y otra visible. Solo hay una iglesia que es universal, es invisible y visible, no son dos iglesias, es una iglesia de Cristo, la cual se expresa a través de iglesias locales visibles. Ya hemos visto que no podemos hablar de la iglesia invisible solo en el sentido de que nosotros no podemos ver cómo el Espíritu de Dios une a un miembro con otro en el cuerpo de Cristo, en el sentido de que nosotros no sabemos quiénes realmente han sido regenerados por el Espíritu y por ende quienes pertenecen a la iglesia verdadera. Por lo tanto, siendo una sola iglesia y un solo cuerpo, solo tiene una cabeza, la cual es Cristo. Los pastores o ancianos, etcétera, etcétera, no son cabezas, sino más bien administradores de la palabra del Evangelio. ¿Ok? ¿Qué yo iba a decir? Yo iba a decir algo aquí, déjame ver si me acuerdo. Ok, se me fue lo que iba a decir. Esto me gustó. Alguna vez leí estas palabras. Antes de la reforma había un papa en la iglesia. Después de la reforma hay un papa en cada iglesia. Esta frase refleja el descarrío que ha sufrido la iglesia en estos últimos tiempos. Nuevamente está regresando el sistema papal de gobierno autoritario a través de una persona ungida. Y aquí vamos a ver lo que les está diciendo que vamos a mencionar de las iglesias evangélicas. Muchas iglesias evangélicas se han convertido en un nuevo reino medieval dirigido por una persona que se aprovecha de la necesidad religiosa de las personas para explotarlas. ¿Cuántas veces no hemos visto esto en YouTube?
montón de veces que vemos estos falsos pastores, falsos apóstoles, falsos profetas que se hacen como que son la cabeza y toman a todas estas personas y las explotan, lo hacen sacarle dinero. Les ofrecen 1000 cosas, pero los que las reciben son ellos, las personas no. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Por eso es que vemos que el ataque que hay contra la iglesia protestante y evangélica es tan grande de parte de la Iglesia Católica Apostólica Romana y los que supuestamente son apologetas de la misma, porque lamentablemente se creen que todos los evangélicos son iguales. Esta gente no son verdaderos evangélicos, son falsas iglesias, son sinagogas de Satanás, es lo que son. Entonces nosotros tenemos que estar bien claro en proteger a las verdaderas iglesias del Señor. La iglesia del Señor una y lo que son las diferentes sedes en todos los lugares que verdaderamente siguen lo que Cristo enseña y no estos charlatanes que vemos por ahí haciéndose pasar porque son los grandes profetas y apóstoles de Dios y lo que hacen es robarle a la gente dinero. Otros pasajes que nos dejan ver a Jesús como única cabeza de la iglesia son: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Efesios 1, 22 a 23. Sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas, está obviamente haciendo aquí la analogía con el cuerpo humano y el cuerpo de Cristo, que se ayudan mutuamente, ahí está, según la actividad propia de cada miembro. Obviamente la actividad propia de cada miembro incluye los dones y talentos. Recibe su crecimiento para ir edificándose en odio, no, en amor, en amor, en amor. Entonces, ¿por qué están peleándose tanto por ahí? No entiendo. Efesios 4:15. Entonces, ustedes se van a leer en su casita de asignación. Porque yo puse 59 y 60. Eso no es. Eso no es. Vamos a ver. Sí, eso mismo es. Vamos a ver. Sí. Ok, me van a leer esas dos páginas. Porque eso son citas bíblicas que tenemos ahí. Si se dan cuenta, y si es en su libro la misma página que tengo yo, ahí usted tiene un montón de citas bíblicas que no las íbamos a leer todas porque eso era perder tiempo. Usted puede leer eso en su casa. ¿Ok? Si Jesús es la cabeza de la iglesia, entonces no podemos aceptar a un director humano que actúe como cabeza visible de la misma. No solo la iglesia de Roma viola este principio poniendo una cabeza universal visible, sino que muchas iglesias locales y denominaciones también ponen al lado de Cristo otras cabezas, creando un organismo deforme. Interesante, porque yo rápido pienso en estas películas que sale la persona con 2 y 3 cabezas. Eso es lo que me viene a la mente. Si yo fuera dibujante, dibujaba un cuerpo con 3 cabezas. Eso es lo que estamos viendo en muchas iglesias. O con 2 cabezas. Se reconoce que Cristo es la cabeza cuando se le permite controlar las actividades de la iglesia, decidir sus asuntos y supervisar cada departamento. Ninguna persona, junta directiva o sínodo o presbiterio o directiva denominacional tiene la facultad para legislar sobre los asuntos de las iglesias que están a su cargo. ¿Por qué? Porque tienes que filtrarlo todo por aquí. Por la Biblia. Si ellos están filtrando todo por aquí, gloria a Dios. Pero si ellos están tomando decisiones humanas en su capacidad humana, si yo cojo todo lo que aprendí cuando yo hice mis estudios en administración de empresas y yo cogiere a eso como la forma de yo correr la iglesia del cuerpo local, tengo un serio problema. Porque la Biblia no me dice a mí que coja lo que yo aprendí en eso y lo ponga. No, me dice que es de aquí que tengo que sacar. Ah, pastor, pero hay muchas cosas parecidas. Claro que las hay. Pero yo me voy a suscribir siempre a lo que la Biblia dice. No voy a violar nada de lo que la Biblia me dice.
Si uso algo que yo aprendí en administración de empresa, va a ser sin violar lo que la Biblia dice. Porque si violo lo que la Biblia dice, pues ya estoy mal. ¿Ok? Tenemos que tener eso bien claro. ¿Ok? Entonces, solamente Cristo, a través de su palabra revelada, puede dictar leyes y ordenar los asuntos espirituales de la misma. De hecho, cuando hablamos de lo que son las confesiones y lo que son los credos en la iglesia, esos credos y esas confesiones tienen que tener una base bíblica. Si usted coge, por ejemplo, el que citamos hoy, la Confesión Bautista de 1689, y usted lee todo eso, usted se va a dar cuenta que tiene respaldo de pasajes bíblicos. Eso no se lo inventaron en el aire. Está respaldada por la Biblia, y así es que debe ser. Y es importante que ninguna iglesia le dé tanta autoridad a un pastor que se vaya aún por encima de la Biblia, porque entonces caemos en lo que está haciendo la Iglesia Católica Apostólica Romana. Y definitivamente no queremos eso. Ok, conviene destacar aquí que una cosa es hablar de Cristo como cabeza y cosa muy distinta, reconocerlo en la práctica. Hay quienes derramarían hasta la última gota de sangre por sostener que Cristo es la cabeza de la iglesia, pero a la par niegan la doctrina al asumir la posición de dictadores casi absolutos en la asamblea. Y cuando habla de asamblea está hablando de la congregación. ¿Ok? ¿Estamos hasta ahí? ¿Vamos bien? ¿Algún dolor de cabeza, de estómago, muela, que le duela a alguien? ¿No? ¿Está todo bien? ¿Oídos? ¿A alguien se le estará cayendo el pelo por ahí? ¡Se acabó! Bueno, 9 y 9, considerando que tuve aquí que firmaran el papel, corrí hasta el templo, lo firmaron, corrí de nuevo hasta acá arriba, que es una loma, y no llegué tan fatigado. Cumplimos con el horario. ¿Ok? ¿Qué es lo que viene ahora? Yo les voy a enviar a ustedes el repaso, ¿ok? Para el segundo examen parcial. Entonces, el jueves 11 a las 7:30 tenemos el segundo examen parcial. Facilito, facilito. Creo que son como 100 preguntas nada más. Así que va a ser un bombito al pitcher, como dicen en béisbol. ¿Ok? Entonces, después que cojamos ese examen, vamos a tener una clase el jueves 18. Pero esa clase ustedes la van a coger grabadita porque yo voy a estar en un avioncito. Porque voy a ir para Estados Unidos para la reunión de la Asamblea Anual de la Asociación Bautista Misionera de América. Luego, físicamente, nuevamente así por el sistema de Moodle, vamos a tener la clase del jueves 25 y ahí vamos a tratar, que lo dudo, pero vamos a tratar de cubrir de la 94 hasta la 106. Y lo que se quede se va de asignación. Pero fíjese qué cosa más interesante. Ya usted va a estar trabajando con el examen final. ¿Y qué va a pasar aquí? Usted va a decir, bueno, lo que va a pasar aquí es que en el examen segundo parcial no va a venir todo lo que usted ha estudiado. ¿Ok? Hasta este momento para el examen 2. Pero sí, de lo que ha estudiado, más lo que falta del 18 y el 25, va a salir el examen final. ¿Están entendiendo eso? Está claro, ¿verdad? El español mío boricua lo entendieron, ¿sí? Ok. Entonces, el 2 de mayo es el examen final. Y ahí termina el trimestre. Y entonces
vamos a estar anunciando todas las clases que se van a estar dando el trimestre que viene. Ya hablé con los profesores y vamos a estar ofreciendo 6 clases el trimestre que viene, 6. Eso quiere decir que los que pueden coger una clase, 2 clases, 3, 4, las que puedan coger, usted se matricula. Acuérdese que mientras más clases usted coja, más rápido usted se gradúa si usted está trabajando hacia el grado asociado en Biblia. ¿Ok? Así que voy a terminar aquí la grabación.